Hay muros que no solo separan espacios físicos, sino que actúan como membranas entre lo conocido y lo celosamente guardado, barreras erigidas no tanto con piedra y mortero, sino con siglos de silencio calculado y narrativas cuidadosamente seleccionadas para el consumo público. El Vaticano, epicentro de una fe que ha moldeado civilizaciones, respira una atmósfera que trasciende la mera devoción religiosa. Emana un aura de secretos antiguos, de conocimientos que palpitan bajo las capas de dogma y liturgia, susurros persistentes de algo mucho más vasto que la historia que nos han contado oficialmente. Una resonancia que sienten aquellos cuyas almas buscan más allá de las respuestas prefabricadas que el mundo ofrece sin reparo, dentro de esos corredores de mármol y bajo cúpulas que aspiran a tocar el cielo, se presume que yace algo más que reliquias de santos o edictos papales. Se intuye la presencia de una sabiduría ancestral, fragmentos de una comprensión perdida sobre la naturaleza misma de la existencia y el potencial latente en el ser humano. Esta no es la sabiduría que se predica desde los púlpitos los domingos por la mañana, sino una de naturaleza más profunda, quizás más inquietante para las estructuras establecidas. Un conocimiento que podría alterar fundamentalmente nuestra percepción de la vida, la muerte y lo que significa ser verdaderamente consciente en este universo complejo y misterioso que habitamos. La narrativa oficial nos habla de salvación y vida eterna a través de la fe y los sacramentos, un camino delineado por la autoridad eclesiástica. Pero, ¿y si esa fuera solo una versión simplificada, una adaptación para las masas de una verdad mucho más compleja y empoderadora? ¿Qué pasaría si la inmortalidad que realmente se custodia no fuera una promesa celestial post-mortem, sino un estado de conciencia alcanzable aquí y ahora, una forma de trascendencia espiritual que libera al individuo de las cadenas de la ignorancia y el ciclo del sufrimiento? Un despertar a la propia divinidad inherente que yace dormida en cada uno de nosotros, esperando ser reconocida? Los rumores sobre los archivos secretos vaticanos alimentan esta sospecha, no solo como un vasto depósito de documentos históricos, sino como un posible santuario de textos gnósticos, escrituras apócrifas y tratados alquímicos que sobrevivieron a las purgas del tiempo y la ortodoxia. Se dice que entre esos estantes inaccesibles duermen claves que podrían reescribir no solo la historia de la religión, sino la historia misma del potencial humano, revelando linajes de pensamiento que exploraban la conciencia, la energía y la conexión con el cosmos, de maneras que hoy apenas comenzamos a vislumbrar a través de prismas alternativos de la ciencia y la espiritualidad. Esta sensación de que algo vital ha sido ocultado no es paranoia moderna, es un eco antiguo que resuena en las almas que sienten una disonancia entre las verdades institucionales y la intuición profunda de su propio ser interior. Es la percepción sutil de que las grandes preguntas existenciales, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro verdadero propósito?, tienen respuestas que van más allá de los catecismos, respuestas que quizás fueron conocidas por antiguas civilizaciones y escuelas de misterios, cuyo legado fue absorbido, reinterpretado o directamente suprimido por estructuras de poder interesadas en mantener un control sobre la narrativa espiritual de la humanidad. La magnificencia arquitectónica, el arte sacro que adorna cada rincón, las ceremonias cargadas de simbolismo. Todo ello puede ser interpretado no solo como una expresión de fe, sino también como un lenguaje codificado, una distracción suntuosa que desvía la atención de las preguntas fundamentales.
¿Podrían estos símbolos ser, en realidad, velos diseñados para ocultar tanto como revelan, dirigiendo la mirada hacia el exterior, hacia la jerarquía y el ritual, mientras la verdadera llave permanece oculta, quizás a plena vista, esperando ser reconocida por aquellos con ojos para ver más allá de la superficie dorada y las sombras profundas? Así, el Vaticano se erige no solo como un faro de fe para millones, sino también como un enigma monumental, un guardián silencioso de algo que podría ser la herencia perdida de la humanidad, el conocimiento práctico de nuestra propia naturaleza inmortal, no en un sentido dogmático, sino como la realización de nuestra conexión eterna con la fuente misma de toda la creación. La pregunta que flota en el aire, cargada de implicaciones, es si esta custodia es por protección, por control o por un temor ancestral a lo que sucedería si la humanidad recordara colectivamente su verdadero y soberano poder interior. Este sentimiento de búsqueda, esta certeza interior de que hay más bajo la superficie de la realidad consensuada, es precisamente lo que te ha traído hasta aquí, a explorar estas ideas, a cuestionar las narrativas impuestas. Es la señal inequívoca de que una parte de ti ya está en resonancia con esa verdad más profunda, esa que no necesita intermediarios ni estructuras externas para ser reconocida, sino que aguarda pacientemente en el silencio de tu propia conciencia, lista para ser despertada y reclamada como tu derecho de nacimiento olvidado por tanto tiempo. Cuando hablamos de la llave de la inmortalidad espiritual, custodiada en las sombras del poder vaticano, no nos referimos a una fórmula mágica para la longevidad física o una simple entrada al paraíso celestial descrito en las escrituras populares. Estamos invocando un concepto mucho más profundo, arraigado en las tradiciones esotéricas y gnósticas, la gnosis, el conocimiento directo y experiencial de lo divino, la comprensión íntima de que la conciencia individual es una chispa inextinguible del fuego cósmico, capaz de trascender la disolución del cuerpo físico y mantener su continuidad de forma lúcida y autónoma, más allá de los límites del tiempo lineal. Esta inmortalidad es, en esencia, la liberación de la rueda de la ignorancia y el sufrimiento, el despertar a la verdadera identidad que no nace ni muere, sino que simplemente es. Es la comprensión de que somos seres multidimensionales, cuya existencia no está confinada a una sola vida o a una sola realidad percibida a través de los 5 sentidos. Las escuelas de misterios de Egipto, Grecia y Oriente, así como las corrientes gnósticas perseguidas por la Iglesia primitiva, enseñaban caminos iniciáticos para alcanzar este estado, métodos prácticos para activar centros energéticos sutiles y expandir la conciencia más allá de las limitaciones del ego y la mente condicionada por la sociedad. La llave, por lo tanto, no es un objeto tangible que pueda ser robado de una bóveda secreta, sino un conjunto de saberes y prácticas transformadoras, una tecnología interior que permite al individuo reconectar con su esencia eterna. Lo que el Vaticano podría guardar no es la llave en sí, sino los mapas, los manuales, los registros históricos de aquellos que la poseyeron y la enseñaron, quizás ocultos bajo capas de interpretación teológica o clasificados como herejías peligrosas. Los símbolos mismos presentes en la iconografía cristiana, la llave de San Pedro, el ojo en el triángulo, la paloma descendente, podrían ser vestigios de este conocimiento antiguo, resignificados para servir a una nueva doctrina, pero aún portadores de su carga esotérica original para quien sepa leerlos. Pensemos en conceptos como la resurrección. Desde una perspectiva esotérica,
Esto podría interpretarse no como la reanimación literal de un cuerpo físico, sino como el renacimiento espiritual del iniciado, la activación de su cuerpo de luz o Merkaba, el vehículo que permite a la conciencia viajar y existir independientemente de la forma física. La vida eterna no sería una recompensa futura, sino la consecuencia natural de vivir desde este estado de conciencia despierta en alineación con las leyes universales de la energía y la vibración, un estado que trasciende la dualidad de vida y muerte tal como la entendemos convencionalmente en nuestra sociedad materialista. Este conocimiento implica una comprensión de la realidad como energía vibratoria, donde la conciencia juega un papel fundamental en la co-creación de la experiencia, ideas que hoy resuenan con ciertas interpretaciones de la física cuántica, pero que han sido centrales en las tradiciones místicas durante milenios. La capacidad de navegar conscientemente los estados alterados, de interactuar con otras dimensiones de la realidad, de recordar vidas pasadas o de influir en la propia matriz energética corporal, todo esto formaría parte del legado de la inmortalidad espiritual, un potencial inherente al ser humano que ha sido sistemáticamente velado o ridiculizado por las instituciones que prefieren una humanidad dependiente y temerosa de su propio poder latente. Contrastemos esto con la promesa de salvación ofrecida por las religiones organizadas, que a menudo requiere la intermediación de una casta sacerdotal, la adhesión a dogmas específicos y la sumisión a una autoridad externa. El camino gnóstico o esotérico, en cambio, es radicalmente interior y personal. La autoridad última reside en la experiencia directa, en la capacidad del individuo para verificar por sí mismo las verdades universales a través de la introspección, la meditación y la disciplina espiritual. La llave es intransferible porque es una activación interna, aunque el conocimiento de cómo girarla pueda haber sido registrado y preservado o suprimido por aquellos que comprendían su inmenso poder transformador y disruptivo. Por ello, la verdadera naturaleza de esta llave oculta es la del autoconocimiento profundo, la realización de que no somos meros engranajes en una máquina cósmica ni pecadores necesitados de redención externa, sino expresiones individualizadas de la fuente creadora, con la capacidad inherente de recordar nuestra origen y nuestro destino eterno. El Vaticano, como símbolo de poder religioso e histórico, se convierte así en el foco de la sospecha de haber secuestrado esta narrativa empoderadora, reemplazándola por una que fomenta la dependencia y perpetúa un velo sobre el potencial ilimitado que yace en el corazón de cada ser humano que respira en este planeta. Lo que se guarda celosamente entonces no es solo información, sino la posibilidad misma de una transformación radical de la conciencia humana, una evolución que nos devolvería a un estado de soberanía espiritual y conexión directa con el tejido de la realidad. Es la comprensión de que la inmortalidad no es algo que se gana o se otorga, sino algo que se recuerda y se activa desde adentro, un estado de ser que siempre ha estado disponible, esperando pacientemente a que apartemos los velos de la ilusión colectiva y reclamemos nuestro lugar legítimo en el vasto esquema del cosmos. La pregunta inevitable que surge al contemplar la posibilidad de un conocimiento tan trascendental oculto tras los muros vaticanos es ¿por qué? ¿Qué motivo podría justificar la supresión de una verdad que promete la liberación espiritual y la realización del potencial humano más elevado? La respuesta, aunque compleja en sus matices históricos y psicológicos,
apunta casi invariablemente hacia una dirección: el mantenimiento del poder y el control sobre las masas a través de la gestión de la narrativa espiritual y la percepción de la realidad que nos rodea en el día a día. Imaginemos un mundo donde cada individuo fuera consciente de su conexión directa con la fuente divina, de su capacidad inherente para acceder a la sabiduría universal y de su naturaleza inmortal más allá de la forma física. Una humanidad así, despierta y soberana, sería inherentemente difícil de controlar, de manipular a través del miedo a la muerte o la promesa de una salvación externa mediada por una institución. Las jerarquías basadas en la supuesta posesión exclusiva de la verdad o el acceso privilegiado a lo divino se desmoronarían ante la evidencia experiencial de cada ser humano, reconociendo su propia luz interior. Históricamente hemos visto cómo las estructuras de poder, tanto religiosas como seculares, han reaccionado ante conocimientos que desafían su autoridad o el statu quo. La quema de la Biblioteca de Alejandría, la persecución de los gnósticos, cátaros y otras corrientes heréticas, la supresión de descubrimientos científicos que contradecían dogmas establecidos. Todos son ejemplos de un patrón recurrente: el conocimiento que empodera al individuo y fomenta el pensamiento crítico suele ser percibido como una amenaza por aquellos cuyos intereses residen en mantener a la población en un estado de dependencia intelectual y espiritual. El sueño espiritual, en el que parece sumida gran parte de la humanidad, no es necesariamente un estado natural, sino que podría ser, en parte, el resultado de siglos de condicionamiento social, cultural y religioso, diseñado para limitar la percepción y dirigir la atención hacia preocupaciones materiales y dogmas externos. La supresión del conocimiento sobre la inmortalidad espiritual y el potencial humano no se limitaría a esconder textos antiguos. Implicaría también desacreditar activamente la introspección profunda, ridiculizar las experiencias místicas personales y promover una visión del mundo materialista y desencantada, donde lo trascendente es relegado al ámbito de la fe ciega o la fantasía infantil. Los mecanismos de esta supresión son sutiles y omnipresentes en nuestra sociedad actual. Desde un sistema educativo que prioriza la memorización sobre el pensamiento crítico y la exploración interior, hasta medios de comunicación que saturan la conciencia con distracciones superficiales y narrativas de miedo y división. Se fomenta una cultura de externalización, donde buscamos respuestas, validación y felicidad fuera de nosotros mismos, olvidando que el manantial más profundo de sabiduría y plenitud reside en nuestro propio interior, esperando ser descubierto y cultivado con paciencia y dedicación. El Vaticano, como una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo, podría representar un arquetipo histórico de este mecanismo de control, un guardián que, consciente o inconscientemente, ha contribuido a mantener el velo sobre ciertas verdades incómodas para preservar su influencia y su estructura. No se trata necesariamente de una conspiración consciente en el sentido simplista, sino de la inercia de un sistema que se autoperpetúa, donde la ortodoxia se defiende a sí misma y cualquier desviación del camino trazado es vista con sospecha o directamente aplastada por el peso de la tradición y el dogma acumulado. La sensación de alienación, de no encajar en el molde social, de buscar algo más significativo que lo que ofrece la cultura dominante, que muchos sienten hoy en día, podría ser interpretada como una reacción natural del alma ante este entorno de supresión sutil. Es la brújula interior intentando recalibrarse,
señalando que las narrativas oficiales están incompletas, que falta una pieza fundamental en el rompecabezas de nuestra existencia, una pieza que tiene que ver con nuestra verdadera naturaleza espiritual y nuestro poder latente para co-crear una realidad más alineada con la verdad y la armonía. En última instancia, la supresión de este conocimiento serviría para mantener las estructuras de poder que se benefician de la percepción de escasez, separación y miedo. Una humanidad que recuerda su inmortalidad espiritual y su conexión intrínseca con todo lo que existe es una humanidad que opera desde la abundancia, la unidad y el amor, principios que disuelven naturalmente las bases sobre las que se asientan muchos de los sistemas de control que gobiernan nuestro mundo actual. El temor no es solo a la pérdida de poder terrenal, sino quizás a la profunda transformación que este despertar colectivo inevitablemente desencadenaría en la civilización humana. La revelación de que una llave tan poderosa como la de la inmortalidad espiritual podría haber sido custodiada y ocultada por instituciones como el Vaticano puede generar una sensación inicial de impotencia o resentimiento. Pero es crucial trascender esa reacción y comprender una verdad aún más profunda y liberadora. Aunque los mapas y los registros históricos puedan estar bajo llave en archivos inaccesibles, la llave real, la capacidad de activar esa conciencia inmortal, reside intacta dentro de cada uno de nosotros, esperando ser redescubierta y utilizada en nuestro viaje personal. La verdadera herencia perdida no está en los pergaminos polvorientos, sino en el olvido de nuestra propia divinidad interior, en la desconexión con la sabiduría innata que late en el núcleo de nuestro ser. La recuperación de esta herencia no requiere asaltar fortalezas ni descifrar códigos antiguos en lenguas muertas. Exige un viaje mucho más íntimo y valiente. El viaje hacia adentro, hacia el silencio donde la verdad susurra sin necesidad de intermediarios, hacia la exploración honesta de nuestra propia conciencia, emociones y patrones de pensamiento que nos limitan o nos liberan. El camino hacia la activación de esta conciencia inmortal se transita a través de prácticas que cultivan la presencia, la introspección y la conexión energética. La meditación profunda que calma el ruido mental y nos permite escuchar la voz del alma, el trabajo con la respiración consciente que moviliza la energía vital, prana o chi, la exploración de estados expandidos de conciencia a través de métodos seguros y guiados, el cultivo de virtudes como la compasión, la gratitud y el desapego. Todas estas son herramientas disponibles para cualquiera que decida emprender seriamente la tarea de recordar quién es realmente más allá de las máscaras sociales. En este proceso comenzamos a percibir la realidad de una manera diferente. Conceptos como vibración y frecuencia dejan de ser abstracciones esotéricas para convertirse en experiencias palpables. Sentimos cómo nuestros estados emocionales y mentales afectan nuestro campo energético y atraen circunstancias correspondientes. Las sincronicidades, esas coincidencias significativas que parecen orquestadas por una inteligencia superior, se vuelven más frecuentes, actuando como señales de que estamos alineándonos con nuestro camino auténtico y que el universo está dialogando con nosotros de formas sutiles pero poderosas y reveladoras para nuestro camino. Descubrimos también que no estamos solos en esta búsqueda. Existe una comunidad despierta, una red invisible pero tangible de almas que están recorriendo caminos similares, compartiendo sus comprensiones y apoyándose mutuamente fuera de las estructuras institucionales.
Esta conexión no se basa en dogmas compartidos, sino en un reconocimiento mutuo de la búsqueda de la verdad y la autenticidad, una resonancia de corazón a corazón que trasciende las diferencias superficiales y nos recuerda nuestra unidad fundamental en el gran tapiz de la existencia humana. La inmortalidad espiritual comienza a revelarse no como un estado futuro que alcanzar, sino como una cualidad inherente a la experiencia presente cuando vivimos desde nuestro centro, conectados con nuestro propósito y expresando nuestra verdad única en el mundo. Es la sensación de paz profunda que surge al saber que somos parte de algo mucho más grande y eterno, la confianza que nace de la experiencia directa de nuestra propia luz interior, la libertad que se experimenta al soltar el miedo a la muerte y abrazar la vida en toda su intensidad y misterio insondable. Por lo tanto, la invitación final no es a dirigir nuestra energía hacia la confrontación con las estructuras que pudieron haber ocultado el conocimiento, sino a enfocarla en nuestra propia transformación interior, en el trabajo alquímico personal de transmutar el plomo de la ignorancia y el miedo en el oro de la conciencia despierta y el amor incondicional. Cada individuo que emprende este camino contribuye a anclar más luz en el planeta, a elevar la vibración colectiva y a hacer que esta herencia perdida sea cada vez más accesible para todos los que sientan el llamado a recordar. Así que escucha atentamente los susurros de tu propia alma, confía en la sabiduría que emerge de tu silencio interior. Observa los signos que el universo te presenta como guía en tu camino único. La llave de la inmortalidad espiritual nunca estuvo realmente perdida, solo olvidada temporalmente dentro de ti. Gírala con intención, con coraje y con amor, y observa cómo se abren las puertas hacia una comprensión más vasta de ti mismo y de la realidad sagrada en la que habitamos, un potencial ilimitado que siempre ha sido tuyo por derecho divino.